Hola, buen día. Espero que todos estén muy bien. Vamos a trabajar la parte más práctica del tema 1, que es la presentación de datos estadísticos. Ok, los cuadros estadísticos. Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. ¿Sí? Representan en síntesis los pasos, la síntesis de los pasos de recopilación, elaboración y análisis de datos. Su buena presentación transmite la calidad de los procedimientos previos y aclara el significado del material. Una presentación pobre, pues no solo perjudica la claridad de la información, sino que tiende a destruir el efecto del trabajo. El trabajo estadístico se estructura desde el punto de vista de la utilidad que presta al usuario común, es decir, que quien lo diseña debe colocarse en el lugar del usuario de la información, es decir, debe tratar de ser muy preciso, muy claro. A veces se sobrecarga la información, pues se informa menos. En general, pues digamos una estructura como esta, los cuadros más sencillos para interpretaciones generales, pues tratan de la categoría o la variable que se mide y las distintas opciones con sus respectivas frecuencias. Y a veces se le agrega el porcentaje, pero no más, no más. Los demás columnas las veremos después y serán más para estudio estadístico ya más específico. Ahora los cuadros estadísticos dice que una vez recolectados los datos, estos pueden consolidarse y resumirse para mostrar la siguiente información. En general, pues qué valores de la variable se han medido y con qué frecuencia se presentan cada uno de los valores. Generalmente se construye primero la tabla estadística que se puede usar para mostrar y luego se presenta gráficamente. La ventaja que tiene un gráfico es que es una representación visual de una serie de datos estadísticos, es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico capta la atención del lector, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce al error, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias, y ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. Lo más importante es que el tipo de gráfico que se escoja depende del tipo de variable que se haya medido. No todos los gráficos son aplicables para los mismos tipos de variables. Aquí están las partes más importantes de un gráfico. Digamos esto ya más teórico, ya lo pueden simplemente visualizar. Los gráficos para variables cualitativas sería, la tabla estadística es una lista de las categorías siendo considerada junto con una medida de la frecuencia con que se presenta cada valor. Se puede medir la frecuencia en tres formas diferentes. La frecuencia o número de mediciones en cada categoría, la frecuencia relativa o proporción de mediciones en cada categoría y el porcentaje de mediciones en cada categoría. Por ejemplo, si con n representamos el número total de mediciones en el conjunto, se puede hallar la frecuencia relativa y porcentaje utilizando estas relaciones. La frecuencia relativa será siempre la frecuencia o la cantidad de veces que aparece un valor de la variable entre el total de observaciones de la variable. Y el porcentaje será simplemente esa frecuencia relativa por 100. Se encontrará que la suma de las frecuencias es siempre n, es decir, la suma cuando yo calcule todas las frecuencias, el total me debe dar la cantidad de datos recolectados. La suma de las frecuencias relativas debe ser 1 y la suma de los porcentajes debe ser un 100%. Entonces, dentro de las variables cualitativas, que son las que vamos a trabajar en este tema 1, estaremos con el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta, ¿verdad? Recordamos ya las definiciones de variables que estuvimos ya conversando en la clase anterior. En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías. Observamos que generalmente las categorías se ubican en el eje horizontal. Y en el ejemplo 1 tenemos aquí un tipo de serial. Y el otro, el valor o frecuencia de cada categoría en una determinada escala. En el ejemplo está en millones de toneladas. Observamos que la frecuencia se ubica en el eje vertical y que se debe construir como cuando se construye un sistema de coordenadas cartesianas. Se debe mantener una escala numérica. No podemos simplemente colocar los valores que me dan en los datos, sino debo mantener una escala. Aquí está de 2 en 2, observamos, y la unidad de medida son miles de toneladas, ¿no? La orientación del gráfico puede ser vertical, es decir, como estamos aquí, como dice, las distintas categorías están situadas en el eje horizontal de la barra de frecuencia y las barras crecen verticalmente, simplemente marcando las medidas. Y pueden ser horizontales, donde las categorías se sitúan en el eje vertical, como observamos en este,
Y las barras crecen horizontalmente, suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Observamos que si los nombres son demasiado largos, pues de esta manera vertical, pues van a quedar, a lo mejor estéticamente no se ven bien. Y de esta manera, pues se pueden apreciar mejor. Entonces, cualquiera de las dos es usada para este tipo de variables. Las categorías pueden ordenarse alfabéticamente, facilitando su búsqueda, o por su frecuencia, facilitando la comparación de datos, como en este caso. Aquí están ordenadas por frecuencia, observan que está de mayor a menor. Aquí están ordenados de forma en orden alfabético. Se suelen usar para ver la evolución en el tiempo de una magnitud concreta, comparar magnitudes de varias categorías, porque a simple vista cuando yo observo un gráfico ya inmediatamente veo cuál es el que tiene mayor proporción o mayor participación. Los tipos de gráfico de barra puede ser sencillo, que es el que generalmente conseguimos, contiene una única serie de datos. Puede ser agrupado, que contiene varias series de datos y cada una se representa por un tipo de barra de un mismo color o textura. Observamos aquí. Aquí estarían las dos categorías para los centros públicos y los centros privados. Entonces observamos en los rojos son los centros públicos y los naranjas son los centros privados. Y se ubican ambas categorías en el mismo gráfico, ambas barras juntas. El apilado, digamos, ese se usa pocas veces, pero también, digamos, contiene varias series de datos. La barra se divide en segmentos de diferentes colores o texturas y cada uno de ellos representa una serie. Aquí la diferencia a la hora de graficar, pues básicamente que usted coloca la frecuencia de la categoría que considera o que va a colocar primero y luego tiene que para graficar esta frecuencia del centro privado, pues simplemente sumársela al valor de la frecuencia que ya trae este, digamos que son 30, entonces sería este traía 55 y el otro son 30. Entonces aquí ubica 55 y los otros 30 los suman para 85, que es donde va a ubicar la otra frecuencia. Tenemos por aquí un ejemplo. Me dice una bolsa de dulces de cacahuate de M&M's, contiene 21 dulces con los colores. Y ahí están todos los colores representados. Deben haber 21 colores, 21 caramelos. Represente los colores de los caramelos de la bolsa en un gráfico de barras. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Construimos una tabla donde coloco las distintas categorías, que en este caso son los distintos colores de caramelos. Y la frecuencia en que aparecen cada caramelo. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente contando cuántos de café, ahí en este caso hay 6, cuántos verdes, los voy contando y voy creando mi tabla. Ya luego de tener la tabla, voy a construir mi gráfico de barras. Como es una sola categoría que es color, pues será un gráfico de barras simple. Simplemente observamos de esta forma, igualito se haría de manera manual. Esto está hecho en Excel, ahorita vamos a ver cómo se hace en Excel. Pero entonces aquí tendríamos en el eje horizontal las categorías y observamos que se construye el eje vertical manteniendo escala, en este caso está de 1 en 1, y simplemente construimos la barra. En este caso nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con 2 centímetros. 2 centímetros, entonces sería un 0,5 centímetros para separar de la categoría al eje. Podemos marcar aquí 0,5, la barra la hacemos de 1 centímetro y este otro sería el otro 0,5 y así sucesivamente para que nos quede uniforme el gráfico. Luego lo demás es subir la barra hasta la frecuencia, en este caso la frecuencia del café es 6, bueno, entonces subimos hasta 6 y construimos la barra. La barra pues la pintamos generalmente cuando es una sola categoría del mismo color. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en Excel para que veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, estando aquí en Excel, pues ubicamos, construimos la tablita, simplemente transcribimos los datos. Y luego para construir el gráfico, pues entonces seleccionamos la tabla, los datos nada más, no necesariamente voy a seleccionar aquí arriba las etiquetas. Gráfico, selecciono, me voy a insertar y escojo el tipo de gráfico. En este caso quiero uno de barras. Entonces selecciono la barra, en este caso simple o si lo quiero vertical o horizontal. Entonces digamos que yo quiero esta vertical. Observamos que cuando yo selecciono ya la barra, pues aquí me dan muchísimas opciones del diseño del gráfico. Yo escojo la que más me guste, ¿verdad? Selecciono la que yo quiero.
Y luego, pues también por aquí le dice, está el agregar elemento de gráfico. Ya ahí sería a gusto de cada quien. Ahí ya uno le coloca su creatividad. Le puede cambiar los colores. Si queremos cambiar colores, también le puedo aplicar por aquí los cambios de colores de diseño. Le puedo colocar el título del gráfico, muy importante. También puedo colocar, si quiero, aquí información sobre los ejes, qué hay en cada eje, que entonces digamos el eje, yo quiero el eje horizontal, entonces puedo colocar aquí colores de caramelos M&M's y así. Y este es, digamos, para ir construyendo los gráficos. Bueno, entonces aquí tenemos otro, dice el número de estudiantes matriculados en 3 especialidades de administración de empresa en una pequeña universidad privada en 2 años distintos se presenta en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla. En el año 2000, para finanzas se inscribieron 160, para marketing 140 y así sucesivamente. Me dice que represente los datos en un gráfico de barra agrupados y apilados. Entonces, observamos aquí, si lo voy a hacer de manera manual, de la misma forma que se hizo en la anterior. Construimos las categorías en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical. Aquí pues igualito, pudiese trabajar entonces ahora con 3 centímetros, medio centímetro para separar de la categoría al eje, 1 centímetro para cada barra y el otro medio centímetro de distancia. Y observamos que simplemente si el azul es el año 2000, entonces en finanzas estuvieron 160, hubo 160 inscritos y en el año 2005 en la misma finanza fueron 250 y así sucesivamente. Y el apilado observamos igual. Tengo aquí, en este caso, pues graficamos el año en el eje horizontal y las categorías están en leyenda. Pudiese ser al revés, tampoco hay problema. Pudiesen haber igual colocado aquí las categorías, pero lo importante es que en el año 2000 en finanzas fueron 160, entonces los grafico aquí. Más o menos esta escala está de 100 en 100, entonces aquí sería 160, estaría aproximadamente por aquí. Luego en marketing en el mismo año 2000 fueron 140, entonces yo no puedo marcar 140 porque quedaría más abajo. Tengo que ahora a los 160 sumarle 140, eso me da 300 y esta proporción de 140, esta frecuencia es la de marketing. Y ahora con contabilidad serían 100, entonces a partir de los 300 sumo 100 y marco los otros. Vamos a observar cómo hacer estos gráficos en Excel. Bueno, ya ubicados aquí, entonces me quedaría, ya tengo la tabla, teniendo aquí mi tabla hecha, entonces simplemente selecciono la tabla y me voy igual a insertar, le digo que el gráfico, ¿verdad? Y observan que ya él de una vez me construye las 2 barras, pues yo estoy seleccionando las 2 categorías. Al seleccionarlo, pues entonces ahí ya después yo selecciono como yo quiera presentarlos. Ya hay cuestiones de diseño. Aquí lo más importante es que aquí en donde dice agregar elementos de gráfico, yo no, si quiero colocar los ejes, marcarlos, aquí también me da una opción de diseño rápido, entonces yo puedo colocar cómo quiero presentarlas, aquí hay unos modelos. Lo más importante para mi gusto es colocar la leyenda a la derecha. Y lo demás pues ya va a criterio y a creatividad de cada quien. Ahora, si quiero el gráfico pero apilado, igual selecciono, inserto y voy a generar el gráfico, pero yo le voy a decir, aquí está la forma apilado, sea en 3D o sea normal. Entonces, simplemente lo selecciono y igualito después voy haciendo lo que yo le quiera cambiar. Más que todo lo de la leyenda, que es lo que generalmente debe aparecer en los lados. La que consideremos que nos gusta más. ¿Sí? Pero aquí me faltó, tenemos que seleccionar la categoría de arriba. Vamos a volver a hacer este. Vamos a borrar este.
vamos a hacer de nuevo. O sea, aquí sería insertar, escojo el gráfico, observamos ahora sí, aquí salen y me sale la categoría, que en este caso son lo que voy a colocar en la leyenda, es en este caso quedó que los ejes están con las especialidades y en la leyenda está el año. Igualito quedaría para el apilado. Lo podemos por aquí. Y observamos igual, él me mantiene los ejes. Continuamos que también los gráficos pueden ser bidireccional. Observamos tiene una orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencia crecen en sentidos opuestos. Observamos que las dos trabaja con dos series. Aquí están los varones y las mujeres y observamos que él tiene las escalas. Generalmente estos se trabajan más que todo a nivel de datos poblacionales. Están los casos especiales, que es el polígono de frecuencias. Más que todo se utiliza en datos variables continuas. Las discretas pocas veces se unen los puntos medios de las bases superiores de cada barra. Más o menos simplemente digamos que se hace encima de un gráfico de barras. Marcamos aquí el punto medio de la barra y después los unimos con líneas, con segmentos de recta. Otro tipo de gráfico en variables categóricas o discretas es el pictograma, cualitativas. Perdón, un pictograma, digamos que se utiliza, es un gráfico que representa mediante figuras o símbolos las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Al igual que los gráficos de barras suelen usarse para comparar magnitudes o ver la evolución en el tiempo. Estos son muy poco usados porque digamos que a nivel de comparación, pues simplemente solo nos aportan eso, una breve comparación. A nivel cuantitativo es poco lo que me puede ofrecer. El cartograma es un mapa en el que se presentan los datos estadísticos por regiones. Digamos, básicamente es para eso, para representar zonas geográficas y identificar dónde se ubican mayores proporciones de alguna variable en estudio. El gráfico de torta o pastel, si queremos llamar la atención sobre la proporción de frecuencia en cada categoría, se utiliza generalmente un gráfico de torta o pastel para representar la división de un todo en sus partes integrantes. Esta es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa discreta que permite de una manera sencilla y rápida su comparación. El círculo o torta representa la totalidad que se quiere observar. En el ejemplo total de viajeros hospedados en hoteles y los segmentos o trozos de torta, también llamados sectores, que parten del centro, representan la proporción de cada categoría, que en el ejemplo serán el tipo de hotel respecto del total. Por ejemplo, aquí está. Yo tengo mi tabla estadística, me dice que el total de viajeros fueron estos, 69 millones y algo. Y de eso yo puedo decir que 4 millones se hospedaron en hoteles 5 estrellas, 31 millones en 4 estrellas y así sucesivamente. Entonces, me permite, digamos, llamar la atención más en funciones de proporción. El gráfico de torta debe siempre representarse en porcentaje. No se coloca el dato como tal en frecuencia, se coloca es el porcentaje. Y aquí está más o menos la forma de hacer. Para realizar un gráfico de torta o pastel debemos calcular la frecuencia relativa, el porcentaje y el ángulo de cada categoría, donde la frecuencia relativa, igual que en el de barras, es la frecuencia absoluta entre el total de todas las frecuencias. El porcentaje es la frecuencia relativa, es decir, lo que me da aquí por 100. Y el ángulo es la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Por qué por 360 grados? Porque es la cantidad de ángulos que posee una circunferencia. Vamos a hacer este ejemplo. El gerente de una universidad pidió una desagregación de los gastos de viaje de los profesores que asistían a diversas reuniones profesionales. Se observó que los gastos ascendieron, o sea, el total de gastos fueron en $5,400, de los cuales aquí está la proporción que estaba en transporte, la proporción que fueron 1,350 en alojamiento, la cantidad que se gastó en alimentación y el resto, la otra cantidad por gastos de matrícula y lo demás por costos varios. Representen un gráfico de torta estos gastos. Observamos aquí están las categorías, son transporte, alojamiento, alimentación, matrícula y varios.
La frecuencia es la cantidad de dinero que se invirtió en cada una de esas categorías. El total me debe dar el total de gastos, que en este caso fue de 5.400. La frecuencia relativa, digamos como está aquí formulada, es la frecuencia absoluta entre la suma total de la frecuencia. Entonces sería 1.647 para el transporte entre 5.400. Eso me da aquí 0.31. Aquí estoy, digamos, aproximando o redondeando con 2 decimales a las centésimas. Me quedaría 1.350 entre 5.400 y así sucesivamente, y construyo mi tabla. El porcentaje es simplemente la frecuencia relativa por 100, multiplico cada una por 100 y completo la tabla. Y los ángulos es la frecuencia relativa por 360 grados cada uno de ellos. Aquí cuando yo calculo la frecuencia relativa puede ser que en el proceso de aproximación no me complete el 1. Tiene que darme el total, me debe dar 1. En caso tal, pues debería realizar una aproximación de un redondeo o de una aproximación por exceso de alguna de estas categorías para completar el 1. Y aquí estaría el gráfico hecho en Excel. De manera manual, ¿cómo haríamos esto para hacer un gráfico de torta de forma manual? Importante porque igual si nos vemos Dios mediante, el gráfico tendrán que hacerlo manualmente en el examen. Vamos a explicar cómo lo haríamos de forma manual. Para construir un gráfico de torta de manera manual, pues digamos, aquí me traje la tabla del ejemplo. Lo primero que vamos a completar adicional, igual el ángulo, en caso de que usted lo tenga que hacer manualmente, es todo lo demás de la tabla, lo puede hacer directo con la calculadora, pero la construcción del ángulo sí, por favor, va a representar cómo lo hace, que sería 0,31 por 360, el alojamiento serían 0,25 por 360 y así sucesivamente. Luego, ¿cómo construimos? Lo primero que hacemos es hacer nuestra circunferencia, obviamente con compás, del tamaño que usted considere prudente. Luego marcamos el centro de la circunferencia, pues igual ya debemos haber tenido a la hora de construirlo, pero lo marcamos para que tengamos mejor manejo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a trazar un segmento desde el centro de la circunferencia hasta uno de los puntos de la circunferencia, en este caso aquí. Luego voy a buscar el transportador y lo ubico en el centro de la circunferencia, esta parte, y debo verificar que efectivamente el cero del ángulo se ubique sobre el segmento que ya tracé. En la primera categoría de transporte son 112 grados, entonces observamos la mayoría de transportadores me tiene la doble medición, porque pues yo puedo marcar el ángulo de forma positiva o de forma negativa. Entonces sería, para este caso serían 112 grados, pues entonces la puedo marcar aquí de manera positiva, sería 10, 20, aquí lo voy marcando, aquí está 90, 100, 112. Bueno, entonces para el 112 yo me ubico, aquí estaría 110, más o menos aquí estaría 112. Lo marco por aquí. Hago la marquita y luego con esa marca, digamos aquí lo marqué en 110, pero bueno, 112 sería aquí un poquito más para acá, aquí están los milímetros. Entonces, con la regla, me ubico en el centro del transportador, que es el mismo centro de la circunferencia, marco al punto donde yo lo tengo marcado y trazo un segmento. Al trazar el segmento ya me queda dividido este bloque o este trozo de la torta, que ahí es donde va el transporte. ¿Qué debo colocar aquí? Si lo quiero lo manejo con leyenda o simplemente coloco, si me cabe, coloco la categoría, esa la puedo colocar, transporte, y coloco el porcentaje, no coloco ni la frecuencia relativa, ni la frecuencia absoluta, que es la cantidad de dinero, ni el ángulo, coloco el porcentaje. Aquí colocaría 31%. Para la otra categoría, entonces, ¿qué hago? Ya teniendo aquí, tendría transporte, ya lo tengo marcado. Entonces, para marcar la otra, ahora voy a ubicar el transportador de esta manera. El centro seguiría estando aquí en el centro de la circunferencia, pero ahora ubico el 0 en el segmento siguiente en el que ya tengo construido. Como los otros ángulos son 90, pues entonces 90, marco aquí los 90, aquí está la marca. Y vuelvo con la regla y trazo el segmento. Ya en este otro, entonces tengo la categoría alojamiento, te colocaría alojamiento 25%. Y así sucesivamente.
Bueno, los gráficos para variables cuantitativas. Para las variables cuantitativas se utiliza el gráfico de línea. Un gráfico de línea es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios producidos. Cuando una variable cuantitativa se registra en el tiempo a intervalos igualmente espaciados, por ejemplo, diario, semanal, mensual, trimestral o anual, el conjunto de datos forma una serie de tiempo. Los datos de una serie de tiempo se presentan con más efectividad en una gráfica de líneas. Con el tiempo como eje horizontal, la idea es tratar de distinguir un patrón o tendencia que sea probable de continuar en el futuro y luego usar ese patrón para hacer predicciones precisas para el futuro inmediato. Por ejemplo, aquí está un gráfico de línea, de ejemplo. Aquí está en julio del 2009, agosto del 2009 y así sucesivamente en cuanto al IPC. Aquí tenemos un ejemplo, evolución de las lluvias durante el año 2017 se presenta en la siguiente tabla. Aquí tenemos la cantidad de las lluvias en milímetros, bueno, enero, febrero, marzo. Ahí están todas las categorías, todos los meses y así sucesivamente. Y simplemente para construirlo de manera manual, pues lo haríamos igualmente. Estableceríamos un patrón de medida, una escala, puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, y vamos marcando cada mes con su respectiva frecuencia de lluvia. Y unimos los puntos con segmentos de línea recta. Para hacerlo en Excel, digamos que es de la misma forma que ya veníamos verificando. Y entonces tendríamos los meses, selecciono todos los meses. Igual le voy a insertar el tipo de gráfico y entonces aquí escogería de línea. Y ya si lo quiero que marque los puntos o no, y selecciono y hago más o menos el mismo trabajo que ya veníamos haciendo. Por aquí creo que está el de torta, no lo hicimos. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, igualito para el de torta, yo voy a seleccionar las categorías y le puedo dar Control o Shift y selecciono el porcentaje. Control. Y selecciono el porcentaje, me voy a insertar, le digo que el gráfico es de torta. Y de aquí igualito me voy a diseño rápido y puedo trabajar con que se note el porcentaje, ahí están, y en la leyenda del transporte. Y aquí pueden ver que si a veces se presenta que hay una diferencia entre lo que usted tiene aquí en tabla, de que si la hizo manualmente con lo que aparece aquí, es porque Excel obviamente trabaja con todos los decimales. Entonces, si usted quiere, pues vuelve y transcribe la tabla, pero ya sin fórmula, sino transcribiendo el dato preciso para que no haya diferencia entre el gráfico construido por Excel y lo que aparezca aquí en la tabla. Bueno, y el histograma es el que más se utiliza a nivel estadístico cuando trabajamos con variables cuantitativas. Se usa para representar la frecuencia de una variable cuantitativa continua. En uno de los ejes se posicionan las clases de la variable continua, los intervalos o las marcas de clases, que son los puntos medios de cada intervalo, y en el otro el eje de la frecuencia, en el otro eje las frecuencias. No existe separación entre las barras, muy importante, no existe separación entre las barras porque si no se convertiría en un gráfico de barra, no en un histograma. Y está el gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión muestra en un eje cartesiano la relación que existe entre dos variables. Este se trabaja para dos variables, digamos, ese se manejará más que todo en estadística 2. Está la ojiva, un polígono de frecuencias acumuladas, se emplea en distribuciones de frecuencias cuyas clases son intervalos. Es un tipo especial de gráfico de curva en el cual se representan las frecuencias acumuladas. Digamos, cuando trabajemos ya en el tema 2, vamos a trabajar con la ojiva. Y por aquí pues están unos ejemplos que yo les dejo. Aquí están las imprepantallas de Excel para ayudar el proceso de elaboración del gráfico. Bueno, con eso terminamos. Por aquí hay unos ejemplos adicionales para que los practiquen y los hagan de manera manual y en Excel, porque recuerden que en la evaluación van a tener que presentar la elaboración de los gráficos a través de video, donde ustedes vean ustedes elaborándolo o explicándolo de manera manual y elaborándolo en Excel. Bueno, espero ya que todos estén bien y con eso culminamos la clase por el día de hoy.